La teoría de la simulación la hemos encontrado por muchos años en películas como Matrix, y honestamente siempre pensé, bah, mera ficción. No me cabía en la cabeza cómo yo podía no existir, cómo yo podría ser parte de un programa de computadoras y no ser capaz de tomar mis propias decisiones, porque si todo está programado, significa que el libre albedrío no existe. Es ridículo, ¿no? O al menos eso pensaba yo hasta la llegada de la inteligencia artificial, la cual cambió mi opinión por completo respecto a cómo percibimos la realidad tecnológica actual. En este episodio hablaremos sobre diversas hipótesis acerca de la teoría de la simulación, argumentos a favor y en contra, conexiones con la filosofía y la religión y mucho más. Vamos a analizar qué tan posible es esta teoría. Vamos a ver qué tan reales podríamos ser tú y yo. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Márquez y bienvenidos a Cool Sessions. Amigos, bienvenidos una vez más a Cool Sessions. Sessions de sesiones, cool de cultura, sesiones de cultura. Un espacio en el que aprenderemos de distintos temas para que nos volvamos personas que saben de todo un poquito y que por ende nuestras conversaciones sean mucho más épicas. En el episodio de hoy hablaremos acerca de la teoría de la simulación. ¿Vivimos en una simulación o somos personas reales y no es nada más que ciencia ficción? Para entender esto tenemos que definir qué es la teoría de la simulación. La teoría de la simulación es la idea de que la realidad tal como la percibimos no existe, sino que somos parte de un programa de computadoras, un videojuego, una realidad avanzada creada artificialmente, lo cual plantea varias cosas, como que todo lo que pensamos y todo lo que nos pasa está escrito, está programado. Incluso cuando pensamos que tomamos decisiones para cambiar algo, no es cierto. Todo está escrito. El libre albedrío no existe. Y por supuesto esto despierta algunas preguntas como ¿qué o quién estaría detrás de esta simulación y por qué? Si tuviéramos que ponerle un nombre a ese qué o quién, ¿qué pensarían ustedes? ¿Un creador? ¿Programador? ¿Dios? ¿Qué opinan? Hay una frase muy cool que quiero que analicen a lo largo del episodio, que la tengan en su cabeza, y es la frase súper famosísima de René Descartes. Pienso y luego existo. ¿Qué significa esta frase? Que si tenemos pensamientos o dudamos de algo, podemos estar seguros de nuestra existencia. Quiero que la estén analizando a lo largo del episodio y luego entenderán por qué. Si por casualidad esta realidad en la que vivimos estuviera controlada por un programador y ese programador de casualidad quisiera hacer que te suscribieras al canal, este sería un buen momento. A mí este concepto de simulación me costaba mucho entenderlo antes, cuando estaba un poco más popular, unos años atrás. De plano, no lo comprendía, no se me hacía tangible de ninguna manera cómo era posible vivir en una simulación. Como que la verdad no internalizaba el concepto. Ahora sí lo puedo comprender un poco más y pienso que la forma más fácil de verlo es si pensamos en un videojuego, ¿cierto? Supongamos que estamos en un videojuego como GTA, los Sims o cualquier otro videojuego en el que puedan pensar. En ese caso se me ocurren varias preguntas, como por ejemplo, ¿se trata entonces de un videojuego donde todos los personajes se manejan solos? Es decir, ya hay una programación preestablecida como los NPC, que son estos personajes de los videojuegos que tienen un guión ya escrito y todo está programado. O sea, con los que no puedes jugar, me explico, sino los que hacen parte de tu historia. Entonces me pregunto si es así, algo que ya está escrito y la simulación se mueve completamente sola, o si hay personas jugando al videojuego, es decir, personas que te mueven a ti, que te controlan a ti, o me controlan a mí, y así sucesivamente. Como si fuéramos una especie de avatar. Porque si esto fuera cierto, tengo cosas que decir sobre la persona que me está controlando a mí. O sea, amigo, no sabes jugar.
Eres bien manco. Me pongo a pensar en todas las veces en las que quise ligar con una chica y fallé. En realidad no fue mi culpa, fue culpa del alien que me controla. Culpa del alien manco. Y si, como dije anteriormente, esto se trata de un juego de avatares controlables conectados a un servidor multijugador donde cada alien controla a un humano, ¿qué onda con el vato que controla a mi papá? Me imagino que cuando yo nací le salió tipo un cuadro de texto que decía presiona enter para abandonar. O sea, amigo extraterrestre, ¿de verdad era necesario presionar enter? Pero ya, mucho chistecito. Vamos a hablar acerca de los argumentos que tiene a favor esta teoría. El primero es una hipótesis llamada el trilema de Bostrom, que fue creado por un filósofo llamado Nick Bostrom. Este caballero, mientras filosofaba, describió 3 posibilidades y afirma que una de ellas tiene que ser real. Posibilidad 1. La extinción humana. Esta posibilidad habla de que si la humanidad sigue desarrollándose tecnológicamente tal como lo está haciendo, va a llegar un momento en el que sigamos a ser capaces de crear simulaciones bastante detalladas. Sin embargo, si las civilizaciones avanzadas tienden a destruirse antes de alcanzar este punto, entonces nunca llegarían a crear una simulación. Cuando digo que se destruyen, me refiero a que la tecnología los destruye. Por ejemplo, en este momento con la inteligencia artificial mucha gente está diciendo que ese va a ser el fin del mundo. Inteligencia artificial, armamento nuclear, guerras, cosas por el estilo. Posibilidad número 2. Las civilizaciones avanzadas no tienen ningún interés en crear simulaciones. Supongamos que sí existen civilizaciones que son capaces de tener ese tipo de tecnología, pero que simplemente no les interesa, ya sea por razones éticas o por cualquier otra razón. Pues si a esta gente no les interesa, nunca vamos a vivir en una simulación. Y la posibilidad 3, estamos casi seguramente en una simulación. Si llegamos a un punto donde la civilización es lo suficientemente avanzada como para crear una simulación y tienen el interés de hacerlo, significa que lo harán, y para ese punto habrá más simulaciones que realidades. Por lo tanto, como una cuestión de lógica y probabilidad, lo más probable es que estemos en una simulación en este momento. Esto me recuerda a algo de lo que ya he hablado, pero para reels y videos cortos, mis cuentas, que de hecho aprovecho para que me sigan, y se llama el basilisco de Rocco. El basilisco de Rocco fue una teoría que salió no fue en Reddit, fue en un foro hace muchos años, un foro de tecnología. Y dice que en el futuro tendremos una tecnología tan brutal que crearemos una inteligencia artificial muy avanzada. Esta inteligencia artificial se llama Basilisco, programada para hacer el máximo bien posible por la humanidad. Ojo, el máximo. Lo que significa que en algún momento se daría cuenta de que habría podido generar mayor bienestar y más cosas buenas por la humanidad si hubiera sido creada antes. Así que creará una simulación de toda la historia donde todas aquellas personas que no hicieron nada para promover su creación o todas aquellas personas que estuvieron en contra de su creación serán eliminadas. Eso ya me pone a pensar en muchas películas, no voy a mentir, como Yo Robot, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo interesante del basilisco? El aspecto similar a la religión, donde está ese creencia, premio, castigo, porque si ayudas a promover la inteligencia artificial, no te pasa nada, pero si no lo haces... Y eso significa que todas las personas que se están enterando de la existencia del basilisco de Rocco ya por culpa mía, si esto fuera real, tendrían que hacer algo para promover la creación de la misma, porque si no van a sufrir las consecuencias en el futuro. Pero no serían ustedes, no los afectaría directamente a ustedes, sino las versiones de ustedes en la simulación. Si la tecnología es tan avanzada como para crear una simulación y esas personas no saben que están en una simulación, ¿sería posible que nosotros nos encontremos en este momento en esa simulación? Porque si es así, entonces, ¿cuál sería nuestro basilisco? Es decir, ¿qué nos está exterminando? ¿O qué nos va a exterminar?
Ustedes estaban tranquilitos, sin pensar en esto, y ahora por mi culpa los metí en un problema. Pero eso se soluciona suscribiéndose. Ustedes se suscriben y el basilisco dice, bien, les perdona la vida. Hay otra teoría que se llama la hipótesis de Ónfalos. Y esta, más que una creencia como tal, es una interpretación muy literal de la Biblia. Una interpretación literal del libro Génesis. Dice que la ciencia estipula que la Tierra tiene millones de años y todo en ella ha evolucionado. Y hay pruebas, de hecho, como los fósiles, la erosión. Y esta hipótesis dice, ¿qué pasaría si Dios creó todo para que pareciera antiguo? Es decir, Dios creó los fósiles, Dios creó ruinas, Dios creó ciertas cosas para que pareciera que tienen muchos años, pero en realidad no, se crearon de manera instantánea. Así todos pensarían que pasamos por múltiples procesos evolutivos y que tenemos millones de años acá, cuando en realidad no, podríamos tener tan solo miles de años, pero no millones. Creo que la teoría se creó a raíz de la creación de Adán. Creo que la analogía que se hacía es que Adán fue creado de la nada y no tenía una madre, pero tenía un ombligo. ¿Por qué tenía un ombligo si no lo necesitaba? Porque no tuvo madre. Entonces, ónfalos en griego significa ombligo. Creo que la analogía viene de ahí, como que aunque no necesitara un ombligo, Dios pudo ponerlo ahí para que se viera humano. Pero pues no sabría decirles, no soy ni experto en la teoría ónfalos, ni tampoco experto en ombligos. Me gustaría, o sea, imagínense, tener un diploma ya atrás que diga experto en ombligos. Ahora hablemos de las críticas y los argumentos en contra. Número 1, evidentemente la falta de evidencia. No hay ningún tipo de evidencia que demuestre que realmente vivimos en una simulación. Y obvio, porque esto es muy difícil. No hay manera de tener una prueba tangible, o sea, ¿de dónde se va a sacar? Lo único que hay son especulaciones a raíz de proyecciones de nuestra tecnología actual. Número 2, problema de regresión infinita. Si hay una civilización avanzada que sí nos está simulando, podría convertirse en un bucle infinito, ya que tal vez a ellos los está simulando otra civilización. Y a esa civilización, a su vez, otra civilización. Un bucle infinito. Y número 3, la complejidad computacional. Para hacer algo así, una simulación tan detallada, tan perfecta, se necesitaría una maquinaria de un poder increíble. Y no tenemos esa tecnología aún. Tenemos computadores cuánticos, pero las tareas que desempeñan ahora mismo están muy alejadas de poder hacer algo como esto. Lo que hace en la actualidad una computadora cuántica, al menos públicamente, es llevar a cabo cálculos largos y difíciles en segundos, hacer análisis de datos, encontrar soluciones a problemas, resolver algoritmos, ese tipo de cosas. En la cultura pop hay muchas referencias acerca de la simulación, como por ejemplo la película Matrix, que de hecho, tengo que confesar algo, es una cosa muy penosa. Yo nunca he visto Matrix. He visto cortos, o mientras la pasan he visto partes, pero nunca he visto la película completa. Ojalá la hubiera visto para tener una mejor interpretación del episodio de hoy, pero tenía muchas ganas de hablar de esto, no me iba a ver la película. Pero por ejemplo en Matrix, que es literalmente una simulación en la cual uno de ellos, una de las personas que hacen parte de la simulación, despierta y se da cuenta de dónde está. Hay simbologías bien interesantes. En varios episodios hemos hablado acerca del primado negativo, que es cuando supuestamente la élite te revela cosas, te las pone en tu cara para que luego tu mente diga, nah, es ciencia ficción, eso no es real, y tú mismo niegues esas verdades. Se dice, esto no sé si es verdad, pero si ustedes tienen forma de comprobarlo, por favor vayan y comenten si sí es cierto o no, que en el minuto 33 de Matrix es cuando Neo despierta. No sé porque nunca la he visto, pero si ustedes pueden comprobarlo,
estaría excelente. Otra película que también habla un poco de esto, no del todo porque habla más acerca de los sueños, es Inception. Esa película sí la vi. Pero la menciono porque en Inception ellos entran en un sueño y desde ese sueño entran a otro sueño y así sucesivamente, donde la realidad se altera y el tiempo se altera también. Es decir, el sueño principal es, no sé, como, creo que 50 veces, 500 veces, no sé cuántas veces más lento que en la vida real. Es decir, que si tú duermes por 1 hora o por 10 minutos, en el otro sueño son 5 horas. Y luego si desde ese sueño entras al otro sueño, se multiplica por X número y así. Entonces, como que van anidando sueños, así es como se llama. Y eso es a lo que me recuerda con esa cuestión de las realidades, de que tal vez estamos en una simulación de otra civilización que a su vez está en otra simulación y así sucesivamente. Entonces tal vez en un futuro nosotros sí podríamos crear nuestra propia simulación, que de hecho ya lo hemos hecho con los videojuegos, pero de momento los videojuegos no tienen conciencia y por lo tanto no son una simulación tan detallada y específica como esta, si lo fuéramos. Pero tal vez con el avance de la tecnología y como dije a un principio, que yo antes estaba completamente negado, no encontraba lógica a esta teoría, pero ahora con la llegada de la inteligencia artificial, tengo una mente más abierta al respecto. Entonces, si esa inteligencia artificial se pudiera meter en un juego y desarrollar conciencia, uff, qué miedo, ¿no? Y la tercera película que también tiene que ver un poco con esto es The Truman Show. Esa película con Jim Carrey donde también se da cuenta que él forma parte no de una simulación, sino de un programa de televisión. O sea, su vida es un programa de televisión, pero él no lo sabía. Imagínense que todas mis desgracias la hayan estado viendo los aliens por 23 años. Cuando me atacó un perro por salvar a mi mamá. Cuando exploré mi cuerpo por ¿qué? Esos aliens son unos morbosos. O sea, al principio estaba como que, ok, vieron todos los momentos que me mantenían humilde, pero ahora me doy cuenta que es más perturbador. Me han visto desnudo, güey. Entrando un poco en el tema de la conspiración, hay gente que cree en esa teoría de la simulación y lo relaciona directamente con la teoría de la Tierra plana, donde no vivimos en un planeta redondo, como lo dice la ciencia, sino en una superficie plana y es como un domo del cual no podemos salir. Hablamos un poquito de esto en el episodio de la Antártida. No recuerdo qué número es, pero lo voy a dejar por acá. Me parece que es el 15. Episodio 15 o el episodio 14. Uno de esos dos. Y esas personas hablan de que para mantener a la población controlada cada cierto tiempo, creo que es cada 300 años, cada ciento tanto de años, se crea algo llamado cada 170 años, si no estoy mal. Se crea algo llamado reset, un reseteo, donde la humanidad cambia o es reemplazada. Se dice que el último reset fue en 1770 y algo, y la civilización que existía antes de nosotros se llamaba Tartaria, que lo pueden investigar. Se supone que era una civilización más avanzada y que todavía hay rastros de algunos de sus edificios en el mundo. También se dice que hay personas que sobreviven al reset y por ende es que tenemos esta información porque hay gente que se acuerda. Digo, esto ya va más allá como a la cuestión de la conspiración y entiendo que les parezca demasiado, pero si lo pensamos un poquito más, si esto fuera cierto, lo de los resets, pues entonces tendría cierto sentido el pensar en otras civilizaciones como por ejemplo la Atlántida o Lemuria, como civilizaciones que crecieron mucho y luego desaparecieron y no se pudieron encontrar y no hay evidencia de su existencia, nada. Incluso aunque esto no tenga nada que ver con los resets, creo que le da razón al postulado número 1 del señor Nick Bostrom, donde dice que las civilizaciones avanzadas o que una civilización podría llegar a ser lo suficientemente avanzada como para crear una civilización, pero se destruiría antes de llegar a ese punto, como sería el caso de la Atlántida. Avanzó muchísimo, pero hicieron algo que los destruyó antes de que fueran capaces de crear una simulación. De nuevo, para pensar.
Hablemos ahora de las conexiones que tiene esto con la filosofía y con la religión. Literalmente hemos estado hablando de filosofía todo el episodio. Pero imagínense, ¿qué creen que pasaría a ustedes después de la muerte en una simulación? La vida después de la simulación. A mí me encantaría profundizar más este tema en un episodio. No sobre la simulación, sino la vida después de la muerte. Estaría bien interesante. Pero sí, ¿qué pasa cuando morimos? ¿La simulación termina? ¿Empezamos otra simulación? ¿Será esta la llamada reencarnación? ¿La rueda del samsara y el karma? Lo otro son las experiencias místicas, que podrían interpretarse como glitches o fallas en la realidad. Por ejemplo, experiencias como la ayahuasca, los viajes astrales, la catalepsia, que es cuando las personas mueren, pero luego vuelven a la vida, ¿saben? Como que no hay explicación. Que literalmente no tienen signos vitales. Y luego de 10 minutos, 2 horas, como sea, vuelven a la vida y cuentan unas experiencias, cosas que vieron. Y ahora, ¿cómo creen ustedes que afectaría nuestra comprensión de la libertad y de la responsabilidad si viviéramos en una simulación? Lo que hablamos al principio. Si se trata de una simulación y todo ya está escrito, predefinido, pues entonces, ¿la libertad existe? Probablemente no, porque no podríamos escoger nuestros pensamientos ni nuestras acciones. Lo otro es si estamos en un simulador como entorno de pruebas, es decir, que la simulación tenga un propósito, un estudio, somos parte de un experimento para esa civilización que crea la simulación. ¿Pero por qué? ¿Qué ganarían con estudiarnos de esa manera? Me recuerda un poco a la teoría del huevo. La teoría del huevo, de la cual me gustaría hablar también en otro episodio, básicamente habla de que nosotros pasamos por cada una de las vidas. Es decir, yo en este momento soy yo, pero mi siguiente vida va a ser mi vecino y la siguiente vida va a ser mi mamá y así sucesivamente hasta que pase por todas las vidas. La cosa es que el tiempo no es lineal y por lo tanto yo sería cada uno de los seres humanos existentes en el universo al mismo tiempo. ¿Por qué pasa eso? Pues para que yo aprenda cómo se siente vivir en los zapatos de todos, para que me vuelva una persona más empática y más sabia. Entonces, cuando finalmente aprenda lo que yo tenga que aprender, es decir, mi misión en la vida, ahí sí salgo a otra dimensión. Esa es la teoría del huevo. O sea, como que hay muchísimos huevos individuales donde cada persona está haciendo su recorrido por el mundo. Y evidentemente me hace pensar en la teoría de la simulación, pues si tienen cosas que los relacionan. Podríamos encontrar ciertas similitudes. Y como último punto, la moralidad y las consecuencias. Si vivimos en una simulación, la definición de moralidad podría cambiar por completo. Y por lo tanto, las consecuencias de nuestras acciones también. Claro, si consideramos que la simulación tiene sus propias reglas. Y es ahí donde nos preguntamos, entonces, ¿qué es moralmente correcto en realidad? ¿Dónde empieza y termina lo moral y dónde empieza y termina lo inmoral? ¿Cuál es la verdad absoluta? No la impuesta. Evidentemente esto tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas. Pero si eres un conspiranoico más que todo, porque si no te interesa en absoluto, pues no tienes nada de qué preocuparte, vas a continuar tu vida como si nada. Pero si eres una persona que realmente está muy interesada en la conspiración, el peligro que tiene esto es que te obsesiones demasiado. Irónicamente, para las personas que creen completamente en todo, obsesionarse de hecho es el deber ser, porque es la única forma para salir de la Matrix. Y yo no creo en todas las conspiraciones, creo en algunas, en otras no, pero me encanta filosofar al respecto, me encanta darle vueltas, me encanta pensar qué puntos tienen a favor, qué puntos tienen en contra, y que a pesar de que algo tenga mucha ficción, es increíblemente entretenido. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué tan probable es que vivamos en una simulación? Y si tienes alguna experiencia o alguna historia que contar en los comentarios, te escuchamos. Y hasta aquí, amigos, ese fue el episodio de hoy. Recuerden que si les gusta ese tipo de contenido, no olviden suscribirse a este canal para que sigamos subiendo videos bien cool cada semana.
Aprovecho para decirles que me sigan en mis redes sociales para que me conozcan un poco más. Mi nombre es Francisco Márquez. Hasta la próxima.